Nosotros tenemos una prueba en nuestro intestino de que estamos hechos para consumir carne y esa prueba es que nosotros tenemos una apéndice vestigial. Oye, Julia, te pido un mínimo de decencia. Tú evidentemente no investigaste este tema, no te interesó, solo quieres demostrar tu punto. Si tú te pones a leer cualquier libro de anatomía de grandes especies y específicamente te fijas en los primates, te darías cuenta que es una completa mentira lo que dices. Por la simple y sencilla razón de que, mira, el gorila, que es predominantemente herbívoro, de hecho prácticamente herbívoro, tallos, frutas, brotes, entre otras cosas, hojas, tiene un apéndice vermiforme, lo mismo que el chimpancé, que es omnívoro, y de hecho la proporción del apéndice del chimpancé es del 0.15% de su intestino, en tanto que el del ser humano es de 0.2, el del gorila es de 0.1. Pero podemos encontrar apéndices vermiformes incluso hasta en los lemures. Ahora, si nos vamos a ver a otras especies, también lo puedes encontrar en las cobayas, en los conejos, capibaras, y hay muchos otros ejemplos de animales inferiores que algunos predominantemente herbívoros, como puede ser justo el cobayo o el capibara, tienen apéndices vermiformes. O sea, esto tú te lo inventaste. De hecho, la principal función del apéndice, aunque todavía falta mucho por conocer, es la de ser un reservorio de bacterias, de microbiota adecuada para justamente mantener un equilibrio en el intestino, así como una preparación de la respuesta inmunológica. Es un tejido muy rico en tejido linfoide asociado a mucosas. Pero si tú te pones a analizar el intestino del águila pescadora o del gato doméstico Felis domesticus o incluso el Canis lupus familiaris, no tienen apéndice y son carnívoros, completamente carnívoros. Entonces, Y tenemos un ciego muy pequeñito. El ciego y el apéndice en los demás animales sirve para que digieran, fermenten plantas. bueno, esto es parcialmente cierto. En efecto, la inmensa mayoría de los herbívoros tienen ciegos enormes y en algunos de ellos la fermentación es un proceso clave para la formación, sobre todo de los ácidos grasos volátiles. Y que específicamente estamos hablando de los ácidos grasos de cadena corta, que son esenciales como una fuente de energía. Por ejemplo, en el caballo, 46% de la energía que obtiene depende de estos ácidos grasos. En el cerdo, un 10 al 15%. Pero el humano es del 6 al 9% de la energía total, además de que este tipo de ácidos grasos son importantísimos para el correcto funcionamiento precisamente de los enterocitos y de la barrera intestinal. Entonces, pues no. Los rumiantes sí son altamente dependientes de la fermentación, pero no de su ciego, porque no, el ciego no tiene esa capacidad, sino el tipo de bacterias que habitualmente contienen, que son las famosas bacterias del rumen. En cambio, otros herbívoros no rumiantes pueden depender de forma variable. Digamos, el caballo sí tiene una menor medida de la necesidad de fermentación, también existente, pero muy diferente de lo que sucede en el conejo, que de hecho practica la coprofagia para continuar con el proceso de digestión, algo que tampoco es raro en el gorila, que agarre sus propias heces y se las vuelva a comer precisamente para favorecer la digestión porque justo ese proceso de fermentación es mínimo o prácticamente inexistente. O hay otro ejemplo particular como es el koala, ¿no? Que tiene unas bacterias muy especiales que permiten la digestión de los taninos altamente abundantes en el eucalipto y no depende de la fermentación. Y bueno, hablando de eso, incluso el tamaño del ciego es muy variable en los distintos primates. Si bien es cierto que el ser humano, el que los tiene más pequeños, pues es muy parecido al chimpancé. Nada más que hay una diferencia abrumadora entre el tamaño del torso y el abdomen del chimpancé y el del ser humano. Justo el ser humano tuvo que sacrificar espacio para poder lograr una forma eficiente de ambulación en dos pies, ¿no? O vaya a caminar de forma erguida. Y otra cosa también que es radicalmente importante de no olvidar, el ser humano ha cocinado sus alimentos desde hace aproximadamente 300.000 años. Entonces, por supuesto que las adaptaciones intestinales han sido muy profundas en ese tiempo y es en parte lo que explica por qué hay una diferencia en el tamaño de los intestinos. De hecho, veamos bellísimo artículo que salió publicado en The Journal of Animal Science en febrero de 2015,
que justamente hace una fisiología comparativa del intestino. Entonces, aquí tiene unos esquemas muy interesantes de distintas especies de mamíferos y pues las particularidades entre cada uno. O sea, realmente son tractos digestivos muy variados de acuerdo al nivel de especialización en el consumo de alimentos específicos, a los cuales se han adaptado a lo largo de incluso no solo cientos de miles, sino millones de años en algunos casos. Aquí vemos una comparación entre distintas especies de primates. Y en efecto, el humano es el que comparativamente tiene de los ciegos más pequeños, pero hay otras especies de primates que también tienen un ciego relativamente pequeño, ¿no? Y que, por ejemplo, el siamang es pues granívoro, ¿no? O sea, de hecho, consume sobre todo frutillas y ese tipo de cosas. En tanto que el chimpancé, que tiene un ciego relativamente grande, prácticamente el mismo tamaño del gorila, es omnívoro. Eso es algo bien conocido. Y si vemos incluso el tamaño del colon, el del ser humano comparativamente con las otras especies, pues sí es más pequeño, pero nuevamente es por un tema evolutivo y por supuesto porque el ser humano, estrictamente hablando, de hecho aquí incluso ellos proponen un término que es, bueno, cucinívoro, ¿sí? Por lo mismo de que hace 300.000, 400.000 años nosotros hemos cocinado nuestros alimentos y justamente algo que ha hecho el ser humano para compensar en su evolución es aumentar el tamaño del intestino delgado. Otra cosa que olvidó por completo Julia es la proporción de bacterias intestinales y que eso tiene una gran relevancia justo en el tipo de dieta. Los herbívoros, el 70% de su contenido intestinal son bacterias y sí, justo tiene que ver con aquellos que son herbívoros estrictos, con la necesidad de fermentación, pero también de la digestión, porque muchas de estas bacterias contribuyen a la digestión de la pectina y la celulosa, que pues eso, por ejemplo, no existen las enzimas responsables de lo mismo en nosotros, pero para eso tenemos bacterias. De hecho, la proporción de bacterias en los seres humanos es del 30 al 50% de nuestro contenido intestinal. Pero si nosotros nos vamos a los carnívoros, no supera el 20%, 10 al 20% si hablamos, por ejemplo, de un perro, de un gato o de un león.